la hora que dedicamos desde hace tiempo ya a Venezuela y a nuestro gran amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, y buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Estaba muy ilusionada con que íbamos a tener buenas noticias con respecto a Alex Saab, pero vamos a tener que seguir esperando un tiempo, me parece, ¿no? Sí, vamos a tener que seguir esperando un tiempo. Las jugadas, como ya habíamos dicho, entraban en decisiones políticas, no en decisiones vinculadas a la ley ni a lo judicial, y es tanto las decisiones políticas y la influencia, ¿no? Hablábamos hace unas semanas de cómo Garzón se incorporaba a la estructura de la defensa, ¿no? Y entonces Ujú. hay un dato bien interesante en todo esto. Una de las argumentaciones de uno de los abogados de SAP dice esto, que el proceso de SAP en Cabo Verde se puede extender de 6 a 9 meses o más. Basta Ujú. recordar, y entonces él pone el punto allí, basta recordar que el señor Pinochet estuvo un año y medio esperando decisión en Inglaterra frente a una solicitud similar a esta. Dice, imagínate la comparación que está generando, ¿no? Sí, Saab con Pinochet, sí. Y entonces ahí es donde volvemos a Garzón, que Garzón fue el que hizo posible aquella situación para Pinochet. Ya Garzón como juez de la Audiencia Nacional Española. Entonces, todo esto va hacia esa carga política, tal como lo indicó Garzón cuando se incorporó a la defensa de esa. Ahora quieren ir ante organismos internacionales, o sea, la cosa es alargarlo lo más que sea posible. Además está pidiendo cárcel domiciliaria por problemas de salud. Sí. Ellos van a hacer todas las herramientas, todas las tácticas dilatorias. Lo interesante de todo eso es que ya los Estados Unidos habló en otro nivel, pues tuvimos a uno de los más altos representantes de la Secretaría de Justicia indicando que todos los días habla con Cabo Verde por la atención a la situación de SAD. Entonces, empezamos a jugar también del otro lado con la parte política. Vamos a hacernos sentir. Entonces, Cabo Verde se siente hoy así, una niña preciada, porque tiene un tesoro. Entonces, ese tesoro, eh, en mi opinión, quizá es porque hay más deseo positivo que otra cosa. En mi opinión, yo creo que vamos a ver en un periodo no muy largo la extradición de Saab a los Estados Unidos. Maíz por petróleo, el sospechoso intercambio entre una empresa mexicana y Alex Saab. Ajá. También hubo sanciones de Estados Unidos a esta gente. Sí. Esa empresa se llamaba Libre a Bordo. Y nosotros tocamos ese tema por otro punto y lo llevamos porque es bien interesante para mostrar las múltiples conexiones en cada una de estas cosas, ¿no? Hablamos de esa empresa Libre a Bordo que hizo ese juego de maíz por petróleo y camiones de agua por petróleo. Entonces, Uh-huh. ¿te acuerdas cómo hablábamos de cómo dentro de la crisis propiciada por el gobierno chavista del suministro de agua potable a la población, se aprovecharon de traer cualquier gran cantidad de camiones cisternas que venían a hacer nuevos grilletes en el formato de esclavitud ciudadana? Entonces, en ese negocio fue uno de los últimos negocios con Alesab activo en ese momento. Por supuesto, esa empresa que supuestamente no tenía nada que ver con el negocio petrolero, era parte de una Uh-huh. estructura de triangulación y buscaban todos esos espacios de los que hemos siempre advertido. Dentro de los grandes negocios de la ayuda humanitaria está ese negocio que es el petróleo por alimentos, petróleo por asistencia. Y bueno, hacia allá iban y para eso estaba esa como una de las tantas fachadas de las que Venezuela hará uso gracias a la triangulación, esta puesta por Alesap como algunas otras seguramente.
Sí, Infobae es una imagen, pone la imagen de primero Saab con el Aizami, Ajá. Tarek El Aizami, y después los tres mexicanos, Joaquín Jiménez, Olga Cepeda Esparza, Verónica Esparza, Libra Bordo y Gallagher de Funflo, todos los que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro y la OFAC están incluidos en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros. Sí. Bueno, todo lo que sirva para apretar, bienvenido sea. Todo lo que sirva para apretar, bienvenido sea. En estos días estaba viendo una lista actualizada de los sancionados, ¿no? Y entonces la lista estaba muy bien organizada porque tenía los sancionados por la OFAC, los sancionados por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, los sancionados por la Comunidad Europea, los sancionados por Panamá, los sancionados por grupos vinculantes al TIAR. Entonces era muy gracioso ver quienes tenían las estrellitas completas, ¿no? Quienes estaban con las sanciones completas. Diosdado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Tarek El Aizami, el fiscal general de la República, anterior defensor del pueblo, también tiene toda su barajita, pues él tiene toda una flora imperial de sanciones. ¿Por qué Venezuela va a pedir la extradición de Rafael Ramírez a Italia? Ok. Rafael Ramírez es uno de las piezas principales que tuvo Chávez para destruir a Venezuela. En este caso, para destruir en específico PDVSA. Rafael Ramírez, porque esto es muy importante que la gente tenga noción para que pueda colocarlo muy en punto. Rafael Ramírez es un consentido de la estructura revolucionaria, ¿no? Y para Chávez fue una de las piezas más importantes en el proceso de destrucción de Venezuela. Y era tan de confianza que Rafael Ramírez asistió a todas y cada una de las reuniones de La Habana donde Chávez estaba organizando su despedida, ¿no? Entonces, Rafael Ramírez no es lo que vayan a querer pintar Maduro ni ningún otro. ¿Qué es lo que pasa con Rafael Ramírez? Rafael Ramírez tiene demasiado dinero que no le pertenece a él. Demasiado dinero que robó en conjunto para otros. Y como él quiere seguir teniendo futuro político, por ridículo que parezca, porque él entiende que la libertad de poder seguir feliz por el mundo depende de tener algún tipo de legitimidad política, él decidió jugar a ser la alternativa del chavismo dentro del chavismo. Y para eso decidió ir financiando elementos de la oposición para poder comprar cierto espacio de legitimidad democrática en el sentido de convertirse en esos representantes del chavismo originario, es decir, la desgracia que nos trajo aquí. Porque como ya durante mucho tiempo la oposición se dedicó a decir que Maduro rompió el legado de Chávez, es decir, la desgracia original que Chávez nos trajo para muchos opositores es muy buena, ellos van vistiendo ese espacio. Mantenerlo en esa sazón, mantenerlo ahora te persigo después de que te tenía aquí y después de que sabemos exactamente dónde estás, pero ahora sí te voy a solicitar una extradición. Todo esto forma parte de un show para poder hacer lo único que la revolución busca, que es esa discusión eterna del trotskismo-estalinismo. Todo dentro del marco de la revolución. Todo dentro del marco del chavismo. O sea que Rafael Ramírez sí respeta el legado de Chávez, entonces. Él sí. Según él, Maduro no. Él piensa igual que la esposa de Leopoldo. Dios mío. Es que lo que le han hecho al país... Lo que le han hecho al país no tiene nombre, ¿no? Como cuando hablábamos del robo, siempre traigo ese ejemplo, cuando hablábamos del robo de la negociación de Odebrecht, y siempre decíamos que eso era sencillo comparado con lo que se le había hecho a Venezuela. Bueno, lo que hizo Rafael Ramírez con PDVSA es quizá la parte más importante de ese inmenso robo que siempre califico como el robo más grande en la historia de la humanidad, el que ha habido y habrá.
Rafael Ramírez fue encargado personal de Chávez para poder ejecutar esa parte del desmantelamiento de la nación. El fiscal general Tarek William Saab dijo que Ramírez estaría involucrado en el desvío de cientos de millones con operaciones de intermediación de compra-venta de crudo con un detrimento patrimonial de 4.800 millones de dólares. Y deben hacer muchísimos más. Parte que también le debe haber salpicado a Tarek, porque debe haber cualquier cantidad de libros de lo que él llama poesía que fueron financiados por la Acción Cultural de PDVSA, por la esposa de Ramírez. Porque todos son lo mismo, ¿no? La revolución es una sola y es bien asquerosa. En esa época se producían como 3 millones de barriles de crudo diarios. Sí, ese fue parte del trabajo de Ramírez. Nosotros teníamos una proyección antes de la llegada de Chávez al poder de que deberíamos de estar para mediados del 2010 en una producción de 6 millones de barriles. Estos no pudieron ni siquiera mantener la producción de 3 millones de barriles porque ese no era el objetivo. El objetivo era destrozar a Venezuela, pero eso tenía que destrozar el motor pues principal de Venezuela, que era PDVSA, y llevarla hasta esto, ¿no? Chávez comenzó con aquel pito y acabando con todo el know-how, todo el poder de lo que significaba PDVSA al despedir casi 20.000 personas al final, que era casi toda la estructura, la plantilla que hacía de PDVSA a PDVSA, ¿no? Y llevar a PDVSA a esos números absurdos de ciento y tantos mil personal en nómina, en los cuales llevas la producción de 3 millones a la producción que teníamos en 1936 de 300 y tantos mil barriles. Eso es todo un logro del socialismo, eso es un logro de Rafael Ramírez, un logro de Chávez, la continuación del legado por parte de Maduro. Y aquí estamos viviendo esos logros, pues ese legado que tanto es querido por los miembros de la oposición. ¿Ya fuiste por el nuevo supermercado Megasis? Megasis. Tú sabes que ellos abren, ¿no? Me llamó mucho la atención dos números muy importantes. El primero, dicen que ellos tienen más de 700 y tantos supermercados de estos en Irán. Un número bien interesante, ¿no? Y colocan que su primero fuera de Irán. Entonces me recordó al caso que hablábamos la semana pasada de Huawei, cuando Huawei puso su primera tienda fuera de China en Venezuela en aquel entonces. Que el negocio se cayó, por supuesto, y ya veremos hasta qué punto se mantiene. Ahora vamos a el asunto iraní y esto. Todo esto entra dentro de un marco que en el mundo se está complicando bastante, que aquí lo identificamos con lo del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y vemos este gran avanzar en el mundo. Pero este gran avanzar del proceso fundamentalista tiene hoy dos vertientes que van a ser muy, muy interesantes para poder aprovechar para los factores de poder que de verdad quieran colocar una piedrita que descarrile todo ese proceso, porque ese proceso está muy bien armado y avanzando con mucha fuerza, que son las ambiciones de Erdogan por hacer de nuevo, por generar un nuevo califato, y el deseo originario de que ellos son el principal bastión islámico de Irán de avanzar en su proyecto, ¿no? En el caso de Venezuela, lo que atiene directamente a Turquía e Irán, veremos cómo siguen trabajando en conjunto, pero en el caso del propio Medio Oriente, la fractura se va a hacer mucho más grande debido a la situación de Siria y a los acuerdos extraordinarios en los cuales Irán ha entrado con China. Entonces, Irán está aflojando al socio habitual que es Rusia, y se está abrazando al socio que tiene los intereses de la ruta de la seda, que es China, y eso va a ir generando un grandísimo problema que lo vamos a ver cómo se va pagando en parte del desastre que vive en Siria, en el fin del Líbano gracias a Hezbollah, que es una herramienta netamente iraní, pero necesitan que eso se genere cada vez mayor distorsión en la zona para poder involucrar a Israel en la pelea, y eso va a ir generando un ambiente que
los que busquen, es decir, Occidente, atención, los que busquen detener la escalada de este proceso fundamentalista en Occidente, ahí es en donde va lo que puede hacer que ese tren inmenso se descarrile. Una publicación hizo algo muy interesante acerca de cómo Venezuela está estrechando la alianza con Irán, ya que le entregó refinerías petroleras, lingotes, bases de operaciones militares. O sea que la relación no solo es económica y política, sino que también ahí está involucrado el terrorismo y el narcotráfico internacional, porque Hezbollah tiene nexos con la FARC, con el ELN, y está todo mezclado. La revolución es una sola, y cuando tú colocas un punto, todo lo oscuro y todo lo podrido está allí. Es un eje que no tiene mucha distinción, siempre es lo mismo, socialismo y crimen van de la mano. En este momento la revolución dominante es el proceso islámico, la revolución islámica, por eso es que todo concordaba perfecto con proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ok, hoy lo estamos viviendo, hoy estamos viendo todos estos acuerdos por parte del chavismo con Irán, con Turquía y con cada uno de estos movimientos. Vuelvo al caso turco para poder entender la dimensión de esto. Erdogan, al llegar al poder, una de sus frases famosas cuando estaba Occidente dulcificando el hecho de que un hombre como Erdogan llegase al poder en Turquía, Erdogan, que se le calificaba como moderado, él dijo, no existe tal cosa como el Islam moderado, el Islam es Islam. Con eso estaba marcando muy bien la tendencia de lo que vemos hoy en esta pequeña fotografía, que es lo que ha hecho con la Catedral de Santa Sofía. Entonces, al no solo identificarla de manera exclusiva como mezquita, vamos a volver a los procesos de donde todos los símbolos cristianos van a ser tapiados, va a venir cada una de este tipo de cosas que son típicas de un proceso islámico, porque para ellos aquella religión es una y nosotros somos unos herejes que tienen que desaparecer, punto. Entonces es así de simple, el resto simplemente es mentirse. La realidad es que frente a ese efecto, todos los contratos que ha suscrito Venezuela con Irán van en realidad enfocados hacia ese mismo destino, hacia esa evolución del proceso fundamentalista en Latinoamérica. Por eso no se debe quitar un punto, alejarlo del otro, por más que estemos tratando solamente el punto iraní. Hay que verlo desde ese gran concepto de lo que es la revolución y el proceso fundamentalista en la penetración hacia Latinoamérica, utilizando a Venezuela como cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. El avión que compró Maduro está ahora haciendo su mantenimiento en Irán, porque de esa forma evita problemas de vuelos en líneas normales. Y él lo que quería era un avión que llegara de Venezuela a Irán sin escala. Y ahora lo tiene lo tienen en Irán para hacerle el mantenimiento necesario. Sí. ¿Hacía falta comprar un avión así? Bueno, ya Chávez había comprado el Airbus, y por supuesto no hacía falta la compra de ese Airbus. Yo no soy de los que se ponen, tú sabes que aquí se le aplaudió mucho a Chávez cuando empezó y sacó cheques vendiendo los aviones de PDVSA y vendiendo aviones de distintos ministerios. Para mí eso me parece un barbarismo y una estupidez. Para mí un país serio, más un país que se movía dentro del mercado petrolero como Venezuela, necesitaba una flota. Yo no creo en esas gracias de que no someta los vuelos comerciales. Eso es mentira para el mundo moderno. Lo que yo no soporto es que no exista Contraloría para el uso, y lo más insoportable es que se haga esos actos de demagogia y que la gente los vuelva a creer, ¿no? Entonces, por supuesto, Chávez hizo todo ese show, después se compró el Airbus que costó cualquier cantidad de millones, y cada una de las reformas que fueron solicitadas para ese avión
siguen esa continuidad, pues. Eso es vulgar demagogia y populismo del más barato. Yo sí creo que la presidencia de una nación que tiene algo de figuración en el concierto de las naciones tiene que tener parte de sus, no comodidades, mira, son herramientas de trabajo real frente No, a este tipo de seguro. cosas, frente a este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que hacía falta un avión que, mira, dentro del mundo moderno, un país que no tuviese conflictos como lo que se ha ido generando a través del chavismo durante todos estos años, como tenía Venezuela, que podía pisar cualquier país y era bien recibido, no hace falta esa envergadura. Pero dado la cantidad de conflictos que se ha generado en Venezuela y la revolución siguiendo en pie, tiene hasta lógica. Porque Sí, ese es no, el no, para asunto. eso seguro. Tiene lógica mientras la revolución esté en pie. Si no, no tiene ningún sentido. Pero obviamente que para ellos sí tiene sentido y es una forma más. Aparte, estaba leyendo el pago. Dice que ante la escasez de divisas que padece el régimen, el pago debía realizarse en especies, es decir, mediante créditos en combustible y créditos con otras entidades del régimen, en el marco de un término conocido como dación en pago. Endeudamiento hasta para nuestros bisnietos. Exactamente. Entonces, con esa excusa también evita sanciones a Bior. Claro. Eso, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que las Seguro. sanciones, como hemos repetido eso por 200 veces, ahogan, asfixian, pero no matan. Entonces, más un proceso revolucionario como el venezolano. La gente se olvida que en 10 años de gobierno de Chávez, Chávez viajó un total de 365 días. En 10 años Chávez viajó un año completo. Un año Un año completo. completo estableciendo una serie de alianzas que han ido dando frutos. Otras se perdieron en el tiempo, pero muchas fueron dando frutos y sobre todo fueron penetrando y cimentando relaciones que han ido generando estructuras políticas que han ido llegando al poder en distintos países o han llegado a posiciones donde pueden ejercer presión en los gobiernos de esos países. Y es importante rescatar el punto de que si tomamos una foto de esos 10 años donde Chávez viajó todo un año, mucho más de la mitad de ese año lo hizo en compañía de Nicolás Maduro como canciller, es decir, Nicolás Maduro fue el que entregó los cheques. Entonces toda esa estructura cuadra en un fenómeno como el que estamos viviendo hoy, donde todas las triangulaciones, todas las fachadas y cada uno de esos espacios existen. Por eso es que la gente no entiende cuando uno criticaba hace muchos años a organizaciones como el Grupo 77 más China o el Movimiento de los No Alineados, que son cosas que no deberían de existir. Y ahí es cuando tomamos la foto y la vemos frente a la realidad de lo que sucede ya en otra foto, en otra parte de este gran teatro. Cuando llega este asunto del interinato, volvemos al cuento de que hay 50 y tantas naciones que desconocen al gobierno de Maduro, pero hay ciento y tantas que sí. ¿Y por qué no hay que contarlas? Porque existen ese par de organizaciones totalmente absurdas, como el Movimiento de los No Alineados y el G77, que son herramientas de los socios habituales de Rusia y China para poder generar este tipo de acciones. Esa falta de lógica en las acciones de la comunidad internacional. Cada uno empieza con un nexo de que no puedo hacer esto porque mis otros socios y aquel mercado pudiese ofenderse frente a la reacción y la oportunidad. Y por eso cuando volvemos de nuevo al escenario puntual, cada vez que nombran aquí la palabra coalición, es una persona que está totalmente ajena a la realidad geopolítica. Son palabras nocivas para la realidad venezolana. Hay un acuerdo aparentemente entre Maduro y Kim Jong-un. Eso sería otro motivo de tensiones, porque están investigando lo que está pasando y se le advirtió a Maduro de que estaría violando resoluciones, pero fueron funcionarios de la ONU, así que no sé hasta qué punto la ONU tiene validez. No tiene en realidad la más mínima importancia. Vamos a la parte política de lo que significa eso. Lo que significa eso es que hoy
se ve a la luz cada uno de esos acuerdos y es importante repasar quiénes han sido los dos últimos altos representantes del bajo y asqueroso gobierno que rige a Venezuela en mantener contacto directo con Corea del Norte. Diosdado Cabello y el hijo de Maduro. El negocio lo juegan a cuadro cerrado y lo están haciendo en la cara de todo el mundo. Y Maduro lo felicitó a Cabello por los tremendos acuerdos firmados en la gira asiática. Exactamente. Incluyó Corea del Norte y Vietnam, por supuesto. Eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta cada vez que le vienen a vender el teatro de que Maduro no quiere ver a Diosdado Cabello ni en pintura. No se habla, no tal cosa. Lo mandaste a hacer uno de los aspectos más importantes dentro de la estructura de las alianzas de la revolución. Porque hay que recordar que en el proceso de Venezuela en revolución en manos de Chávez, intentó en más de una oportunidad el acercamiento formal con Corea del Norte y no se dio. Se está dando gracias a la labor de Cabello. Así de simple. Sí. Estaba también, ¿por qué Venezuela accedió a 10 millones de dólares bloqueados en el exterior para atender la pandemia? Gracias al guiado. Gracias al guiado. Gracias al guiado. Gracias a los buenos oficios del camarada presidente interino. El guiado firmó a través de la Organización Panamericana de la Salud, con el aval de la Cruz Roja, es decir, con todos los socios de Maduro, un proceso de hacer grandes esfuerzos para reunir fondos para la lucha con el coronavirus. Okay, esos fondos son de Venezuela, están bloqueados para Venezuela, pero gracias al guiado como aval, se reconoce al régimen de Maduro y se le entrega el dinero. Entonces cada uno de estos esfuerzos son gracias al guiado. Aplausos. Pero el dinero lo está recibiendo la gente de Delcy Rodríguez, claro, Jorge Arreaza, claro, Carlos Alvarado, Julio de Castro. Claro, porque ellos son los que son gobierno. Te gobiernan, porque aquí la gente dice, no digas gobierno, no seas ridículo, ¿vale? Gobierna, el gobierno gobierna, estas ratas gobiernan. Entonces, como aplicamos desde el principio del año pasado, el guiado jamás haría una presidencia efectiva, ese chiste no existe, entonces, por supuesto, la presidencia efectiva seguía recayendo en el chavismo. Entonces, para que pueda existir algún tipo de ayuda humanitaria, siempre entra a través del gobierno en ejercicio. El gobierno en ejercicio es el que te protagoniza el chavismo. Punto. Por supuesto, el dinero llega gracias al guiado, a su buena pro. Sí, pero también nos olvidamos de algo muy importante. Hay que agradecer la colaboración de Noruega. Por supuesto. Eso es fundamental. No solo de Noruega. Ahí volvemos a un personaje. Dag Nylander. Eso es muy importante, siempre se lo recuerdo. El venezolano tiene que saber quién es Dag Nylander y qué ha hecho, aparte de favorecer el espacio del diálogo en Venezuela, el diálogo político. Dag Nylander fue parte de la arquitectura del proceso de paz en Colombia. Fue parte de la arquitectura para que Santos tuviese un Nobel de la Paz y de todo el plan de paz que se hizo en La Habana. Entonces, después, el expresidente de la Internacional Socialista, actual secretario general de las Naciones Unidas, nombra a Dag Nylander como buen oficiante para el diferéndum Venezuela-Guyana. Entonces, Dag Nylander viene a encargarse como buen oficiante del diferéndum en cuestión y genera después todo este espacio para los distintos diálogos, en los cuales el formato de diálogo de Noruega, que ha traído resultados realmente espantosos en los lugares donde se ha implementado, tome cuerpo. Lo único interesante de cada una de estas cosas en las cuales ha protagonizado Noruega el espacio con respecto a Venezuela es una, la cual en Venezuela no tuvo repercusión, y es quizá la más importante. Cuando sale a la luz los diálogos en Noruega, Noruega reconoce que esa serie de diálogos comenzaron en La Habana. Todavía nadie le iba a preguntar al guiado y a su combo quiénes eran los representantes de Venezuela en las negociaciones en La Habana.
El miércoles pasado, Maduro confirmó a Jorge Rodríguez como el representante del chavismo en este diálogo. Sí. Lo ha sido desde mucho tiempo ya. Jorge Rodríguez, en uno de sus múltiples cargos, estuvo en la alcaldía del municipio de Libertador, la alcaldía principal de Caracas, y técnicamente no podía atenderla porque era el encargado del régimen en cada uno de los diálogos. Jorge Rodríguez, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, pues es un punto que también para ustedes le puede sonar es importante tenerlo. Para el fraude del año 2004, el fraude más grande, en el año en que quedó demostrado científica y académicamente que era inviable el esquema electoral venezolano, Jorge Rodríguez era el presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez sale del Consejo Nacional Electoral, se toma una especie de año sabático y después Chávez lo llama y lo hace vicepresidente del país. Entonces, por supuesto, ese es Jorge Rodríguez, el que hoy lo tiene como representante del diálogo de la oposición, el hombre que hizo el fraude del año 2004. Señores, eso es Venezuela. Esa es la Venezuela en revolución. Ahora, lo único que le falta a Rodríguez es ser presidente, después tuvo en todo. Sí, sí, sí. Bueno, y ha ocupado el cargo indirectamente más de una oportunidad, sobre todo cuando se iban todos a La Habana. Y entonces Jorge Claro. también no iba todas las veces, y él se quedaba a cargo, ¿no? Pero eso es parte de este cuento y de todo lo que han venido haciendo. Jenny, ahorita estábamos hablando, tocamos el punto Guyana, tocamos La Habana y tocamos todo este tipo de cosas, y yo quiero hacer un punto por una noticia que salió hoy. A ver. Pero tiene que ver con un hecho que aconteció hace un par de semanas. Hace un par de semanas, por fin sale del poder el hombre que venía siendo el dictador, el tiranillo ad hoc en Surinam por casi 30 años. Entonces, sale del poder este personaje que tiene una carrera muy interesante. Tú sabes que él, Surinam, perdón, era la Guyana holandesa, ¿no? Entonces, Sí. Holanda le da su autonomía y nace Surinam, y este personaje decía que él cumplía años él nació el mismo día en que Surinam se hizo nación. Hasta eso jugaba él. Entonces, lo cierto de todo esto es que él dio una serie de golpes de Estado y a cada rato volvía al poder y se daba una serie de autogolpes. Entonces, él, desde principios de siglo, precisamente por la justicia holandesa, él fue señalado tanto por los asesinatos en los golpes de Estado como por narcotráfico, por tráfico de cocaína en altísimo nivel. Aún así, con eso, en el 2010 él gana su elección y vuelve a ser presidente. Entonces, ahora por fin deja el poder. Lo interesante de todo esto es cómo funciona el mundo, y es un dato bien interesante para que el venezolano pueda entender lo que significa nuestra pérdida de la plataforma. Nosotros tenemos que comprender que está aquí Venezuela, está la zona de reclamación, está Guyana y está Surinam. Hoy Total Petróleo, la empresa petrolera francesa, habla sobre el inmenso hallazgo petrolero en aguas cercanas a Surinam, justo 2 semanas después de la salida del tirano en cuestión. Aquí no se da puntada sin hilo en ninguna de estas jugadas, y es muy importante que como venezolanos tomemos conciencia de que este descubrimiento petrolero, de que esta salida del socio de Maduro en Paramaribo, da una nueva reconfiguración de intereses en la zona. Lo que se está jugando en Venezuela es realmente grande, porque ahí vemos de nuevo el ojo del petróleo y del negocio en nuestras costas, cercano a nuestras costas, el reflejo de nuevo de la importancia de este espacio donde Venezuela tiene una altísima influencia. Y a eso hay que sumarle el punto de la oportunidad
perdida frente a la gran oportunidad que se está abriendo frente a la decisión del presidente Donald Trump. La decisión del presidente Donald Trump de hacer que las empresas norteamericanas, las empresas estadounidenses, abandonen el Asia y abandonen toda esa zona y vengan a hacer negocios en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Es un claro refuerzo de lo que es entendiendo de manera amplia la doctrina Monroe de América para los americanos. Son oportunidades inmensas en el juego estrictamente económico en la que Venezuela hoy puede quedar totalmente por fuera por vivir este espanto de revolución. Las oportunidades para el desarrollo de Venezuela se pierden de vista y entendiendo a Venezuela como una única unidad territorial, con respeto y que haga valer su fachada atlántica, con la esencia de estar en esta cuenca del Caribe, con nuestra posibilidad de área de influencia comercial teniendo Isla de Aves tan al norte en el mar. Toda esta maravilla, toda esta joya que es Venezuela, hoy se enfrenta a una posibilidad de despegue realmente impresionante si se hace lo correcto. Si se extrae a la tiranía y se coloca orden, la recuperación de Venezuela es simplemente extraordinaria. Las señales están allí. El asunto es, hay que hacer lo correcto para poder hacer de Venezuela lo que vale Venezuela. Maduro dijo, Elliot Abrams, me llegó tu mensaje, estoy de acuerdo, vamos para adelante. Pero dice Elliot Abrams que él nunca le mandó un mensaje, que solo está dispuesto a discutir la salida del poder. ¿A qué se debe este invento de que lo llama a él el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es la jugada? Nada nuevo, nada nuevo. También viene para un proceso de minar la moral del venezolano. El venezolano promedio entiende que la salida, de que no podemos solos, y que la salida de esta situación depende de la voluntad de Donald Trump. Depende de que nosotros hagamos lo correcto aquí, que Donald Trump encuentre cómo poder hacer lo que para él está muy claro, que no es otra cosa que la extracción del chavismo y que Venezuela sea ese mismo país rico a la cual Donald Trump hace referencia en sus 200.000 alocuciones. Entonces, ¿qué es lo que busca el chavismo? Busca minar la voluntad del venezolano en ese sentido, y por eso ese tipo de declaraciones de Nicolás Maduro. Tanto Elliot Abrams y por supuesto cualquiera que tenga algún tipo de vocería a nivel de Secretaría de Estado con respecto a Venezuela va a repetir esa misma declaración que ya dio Donald Trump. Mi único interés de alguna reunión con Maduro es cuadrar su salida, más nada. Y esa será la única comunicación real que tendrá mientras dure la administración Trump, si aquí todavía no ha existido la extracción de la revolución. Esa es la deuda que nosotros tenemos pendiente. No le hemos dado todavía a nuestro único aliado la posibilidad de encontrar la herramienta para poder ayudar a desarticular todo este entramado revolucionario. Hay una serie de complejos muy grandes y hay muchísimo infantilismo en Venezuela con respecto a la situación, porque no se entiende para nada la realidad que estamos viviendo, a pesar de que la realidad nos vaya aplastando, ¿no? Entonces, entre el infantilismo, entre viejos sentimientos absurdos y una gran cantidad de pendejadas, no se logra hacer lo correcto, ¿no? Aquí se siguen refugiando en este dogma de fe que es el librito ridículo este. Aquí viven hablando con un patrioterismo absurdo con respecto a la necesidad de trabajar con nuestro único aliado. Aquí siguen inventando estupideces de coaliciones y dentro del marco de la legalidad, del TIAR, de la Constitución, un festival de pendejadas que no tiene nada que ver con la realidad ni nacional ni global. Sí, porque ahora fue muy claro. La administración Trump no interactuará con el régimen de Maduro si sigue adelante con la convocatoria de elecciones parlamentarias y no se compromete a implementar un programa de transición. Así que ya quedó muy claro que era simplemente las ganas de Maduro de que le hablen, no sé. Fíjate que Pero hay algo
Abrams hace ahí una trampa. Hace ahí una trampa cuando habla de la implementación de un gobierno de transición. Él está dando la posibilidad al chavismo, fuera de los principales nombrecitos, de volver a jugar en algo similar a la cochinada del 30 de abril. ¿Para qué lo hace? No sé. Pero abre ahí esa puerta como intentando generar lo que no va a suceder. Fracturas internas dentro del chavismo. Todos ellos saben que son unas personas que no tienen futuro político regular. Todos ellos saben que tienen persecuciones de todo tipo a nivel judicial en el planeta. Porque cuando se vea lo que se llama aquí la sábana, cuando se vea aquí toda esta red de conexiones de dinero, cuando se persiga el dinero, cada uno de estos personajes encontrarán que ese dinero en algún momento estuvo vinculado a un proceso de lavado, que en algún momento estuvo vinculado a algún movimiento terrorista. Entonces las cosas se les complican mucho. Lo peor es que ellos lo saben, se les han dicho. Eso es una parte que quizá mucha gente no comprende. A esta gente se le dijo de manera clara: tú te vas a montar en este negocio conmigo, pero este negocio tiene unas consecuencias. Tú vas a ser millonario, multimillonario, todopoderoso, pero ten conciencia de que no tienes retorno. Vendiste tu alma al diablo. Sí, totalmente. Ellos lo saben, están conscientes de eso, y por eso es que ese núcleo es fuerte. Ahora que dijiste vender el alma al diablo, me acordé de las declaraciones de un dirigente, Leocenis García. Todos hemos recibido dinero de empresarios que negocian con el régimen. ¿Por qué esta confesión así tan sin problema? Bueno, fíjate que con respecto a ese personaje, yo nunca me he referido a él con otro nombre que no sea el de el extorsionador. Esa es su profesión. Entonces, aquí él está prendiendo un nuevo ventilador de excremento, y tiene entre los tantos usos que tiene este ventilador de excremento, es igualar a todos a la rata asquerosa que es él. Entonces, lo cierto es que no es mentira, todos son iguales a la rata asquerosa que es él, pero lo hace público. Claro. No es nada nuevo en él. No es nada nuevo en él. Simplemente es parte de su continuidad, de su servicio y su amor a Chávez, de su servicio y su amor al dinero. Hasta que él no es que se ensucie él, sino que ensucia a todo el resto de la oposición. Claro, porque él sabe que pertenece a una alcantarilla, ¿no? Pero odia que el resto de los que pertenecen a esa alcantarilla tengan camisas limpias. No quiere ensuciarlas también. Entonces las ensucia también. Sí, lo que pasa es que son camisas limpias para la gente que no quiere ver la verdad, porque son igual de asquerosos que él, la misma cosa. Pero por lo menos no lo dicen tan abiertamente. Sí, por eso no tienen la necesidad de prender el ventilador, no quieren mancharse la ropa. El Consejo Electoral venezolano le arrebató a los pueblos indígenas el derecho a votar de manera libre y secreta. ¿Cuál es el problema con esto? Que ahora tienen que levantar la mano y hacer un voto cantado. ¿Por qué esto? Mira, no es que vaya, quizás es porque hay que entender cómo funcionan los procesos revolucionarios, más allá del concepto de la presión típica de este tipo de cosas. Hay una razón para que el voto sea secreto, ¿no? El llevarlo a esto, por supuesto, lleva la presión consabida. Tiene que ver también con el cuento de los diputados que le quitaron a la Asamblea Nacional, que eran diputados indígenas de Amazonas, pero en realidad vamos al punto de la revolución. Los conceptos de ese tipo de votaciones vienen de un proceso asambleario, tribal, tumultuario. Así es como le gusta a la revolución hacer las cosas, para que se vea una aclamación del pueblo, aunque el pueblo tenga detrás bayonetas. Entonces eso es lo que buscan. Ahí tenemos un ejemplo que iremos dando más adelante, para que en la construcción de una gran asamblea popular, el voto a mano alzada y las exclamaciones de triunfo sean los que marquen las decisiones que el tirano en cuestión impulse. Wow, no lo había pensado por ahí. Estaba leyendo las declaraciones en un sitio web que se llama kpkp.org y me puse a buscar qué quería decir KPKP y es el vuelo de los pájaros y las mariposas. Me encantó eso. Sí. Bueno,
todo lo que sea mitos y leyendas y todo ese tipo de cosas es mi gran pasión. Te tengo pendiente contigo, tengo pendiente contigo, Jenny, y es un gran error de mi parte, y perdonen la infidencia acá. Tengo Marisol tiene un libro hermoso de leyendas indígenas venezolanas. Es un, es un libro de un venezolano de origen vasco. Y es una historia, una serie de recopilaciones de historias indígenas venezolanas extraordinarias. Voy a ir buscando la manera de escanearte ciertas de esas historias, que es un material extraordinario para tu programa. Pero necesito el libro cuando podamos gritar ¡Viva Venezuela! Y que sea pronto. Lo podrás tener en tus manos, pero yo dudo que Marisol lo suelte. Bueno, lo leo y se lo devuelvo. Creo que en la sala de la casa y bajo su observación. Bueno, yo tengo esa política. Disco o libro que entra a mi casa jamás sale. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Yo he sido víctima de varias expoliaciones por no cumplir esa norma. Bueno, vamos a volver a nosotros. Perdona, Jenny. Sí. A la minería ilegal. La minería ilegal está acabando con el... ¿Perdona? Lo que hay ahora, hay grupos ecologistas que están empezando a darse cuenta. Sí, se están enterando de los múltiples ecocidios que ha protagonizado el chavismo. La minería ilegal es uno de los tantos, y en el caso particular, como decíamos la semana pasada, hay que recordar lo que es la Gran Sabana, Venezuela, y esa parte donde hay esas inmensas riquezas, y hay que recordarlo en el pensamiento de Humboldt cuando conoció cuando pudo visitar el esplendor de esa magia. Estamos hablando de Humboldt, quizás el naturalista más importante de la historia, y se refirió a Venezuela y a esa zona como el árbol de la vida, el nacimiento del mundo. Ese nacimiento del mundo está siendo víctima del más salvaje ecocidio en nombre del socialismo. También se están perdiendo muchísimas vidas, porque o sea, no solo el daño ambiental, sino también se están cobrando vidas increíbles. Sí. Y recién ahora empiezan a darse cuenta. Mira, cada cierto tiempo en el sur del país, en la zona minera, en esa zona, uno puede multiplicar fácil las toneladas de oro que salen o toneladas de coltán que salen y las masacres correspondientes, ¿no? Tienen un paralelismo. Masacres de 60, 80 personas son bastante regulares en la zona. Son 3.300 hectáreas de monumentos naturales y parques nacionales, según una bióloga y ecologista que estuvo haciendo un relevamiento con imágenes satelitales. No son cosas... Bosques ribereños, morichales, se están dejando cráteres en suelo descubierto, el agua estancada dentro de los cráteres, contaminada con mercurio, con gasolina. Es un desastre lo que se está haciendo. Es un desastre inmenso, y es importante ir al otro punto, pues todo eso tiene consecuencias. Cada una de esas cosas va amarrada a distintos espacios. A medida de que ese ecocidio avanza, ese ecocidio traerá, por supuesto, el cambio climático correspondiente, por lo tanto bajarán los caudales de los ríos, por lo tanto afectará a la hidroeléctrica, por lo tanto el país vivirá nuevos problemas eléctricos en un futuro próximo, gracias a eso también. También han desviado cauce de ríos. Claro. Entonces todo eso forma parte del gran desastre, ¿no? Porque eso es lo que estimula la revolución, un desastre. Por supuesto que hay que entenderlo. La minería es necesaria, la minería tiene que hacerse. En el caso de las tierras raras, la mayoría de la minería se hace a cielo abierto, pero igual hay que respetar lo que hay que respetar y hay que hacer lo que se debe hacer. En el caso venezolano, la urgencia de la minería de ese tipo es directa a las finanzas de Venezuela. No, Venezuela tiene una gran cantidad de recursos aparte que no tiene que recurrir de manera directa a la minería de ese tipo. Estamos en la obligación como Venezuela de hacer nuestro aporte al desarrollo tecnológico del mundo. Sí, seguro que encontramos en nuestra zona otros lugares donde no se afecte de manera tan directa esos tesoros ecológicos para poder dar el aporte y aprovechar la oportunidad.
¿Y para qué creó Maduro el arco minero del Orinoco? Para robar, estafar, lavar, sostenerse en el poder entregando concesiones a estructura militar. Para eso. Bueno, sí. La Asamblea Nacional Venezolana va a crear un observatorio de derechos humanos. Ellos ya tienen, ellos nombraron hace tiempo a un comisionado como relator de los derechos humanos. Ya creo que se olvidaron de que ellos mismos lo nombraron hace un año y pico, cuando nombraron una serie de comisiones, cuando nombraron a Borges de canciller ad hoc, cuando nombraron al jefe del guiado como jefe de gobierno, es decir, como jefe del guiado, a Leopoldo. Bueno, en ese momento ellos también nombraron un comisionado de derechos humanos. Yo creo que se les olvidó, alguien que se lo recuerde. ¿Y para qué? Si no va a tener ningún tipo de función y no van a llegar a nada. Igualito tampoco tenía el otro nombramiento, igualito que tampoco lo tuvo ninguna de las comisiones de los derechos humanos de la Asamblea Nacional durante todos los años del chavismo. Fíjate, aquí eran tan ridículos que cuando Tarek William Saab, este hombre que te dije que ya tiene ya una barajita de cada uno de los entes que sancionan, era defensor del pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional hacía que la gente hiciese grandes marchas para llevarle su reclamo a ese personaje cuando fugía de defensor del pueblo. Un personaje que ya había protagonizado varias masacres en cárceles del estado de Anzoátegui, donde había sido previamente gobernador. Ay, Dios mío. Estaba viendo fotos de calles y avenidas cortadas con muros de concreto. Tan terrible está que uno no puede moverse por donde quiera. Sí. Hoy conversaba con un amigo mío que le envié una serie de fotos de esas, ¿no? Y entonces me dice, oye, Noel, tú siempre recuerdas que el chavismo quiere imponer los 100 Vietnam con los que soñó el Che, los 1000 Vietnam con los que soñó el Che en toda Latinoamérica. Y lo que está haciendo Maduro es crear 100 Berlín Oriental en Caracas. Entonces, porque ha ido bloqueando municipio a municipio, parroquia tras parroquia, con la excusa de la pandemia, y generando este inmenso bloqueo donde cada uno de los ciudadanos que vivimos en estas ciudades asediadas, tenemos toda nuestra libertad coartada, ¿no? En todo sentido. Entonces, forma parte de este proceso de ir midiendo, de todo lo que habíamos hablado al principio de la pandemia, el aprovechamiento político, porque una de las cosas más importantes del coronavirus es cómo nos afectaba políticamente. Parte de ese bloqueo que estamos viendo es una implantación de ir acabando con la poca fuerza que le va quedando al venezolano en muchos sentidos, pues. Todo es buscar humillarlo más. Tú llegas a algún lado, te paran en alguna alcabala, te exigen toda clase de documentación, no importa que la muestres, aquel policía ve en ti la oportunidad de obtener algún tipo de beneficio y por supuesto comienza el robo, la extorsión, la persecución, las amenazas. Y todo eso va generando un gran vicio en la sociedad. La sociedad se va envileciendo, se va pudriendo. Es decir, todo lo que hace el socialismo animaliza. Nos quedan un par de minutitos, pero quería preguntarte por qué decidió aplaudir padrino a 302 oficiales sin juicio previo. Mira, ellos van haciendo su limpieza y se hacen sentir. Nosotros siempre hemos hablado de las facciones, ¿no? La Fuerza Armada como un todo, igual que como cualquier sociedad, tiene distintas maneras de pensar, más cuando es revolución y cuando se ve el país atacado. Por supuesto que de los 300 y tanto que despidió, no quiere decir que todos esos eran patriotas, ni gente consciente de que hay que detener el proceso revolucionario, ni nada de eso. Pero sí él va generando con eso un problema interno dentro de estos hermanos en armas. Aquí él como que estaba en algo. Oye, tú eres compadre de este tipo. Y empieza el miedo, el terror. Hacerlo de esta manera, mano militar y de esta forma, va generando eso, terror. Recordemos que en cada una de esas partes, al ir desde Chávez, ir acabando con la lógica que debe tener una Fuerza Armada, la verticalidad que debe tener una Fuerza Armada,
y ir minándola con comisarios políticos, la desconfianza se hizo mucho más alta. Con esta acción lo que genera es más desconfianza entre hermanos de armas, haciendo muchísimo más difícil la necesaria acción coordinada con nuestro único aliado para ponerle fin a esta locura. Todo dentro del marco del derecho natural a ser libres. Perfecto. Ahora me quedó claro, porque no me cerraba muy bien por qué el despido de tantos oficiales, sino un juicio. Mira, en la revolución siempre hay un periodo que protagonizó Fouché en la Revolución Francesa, el terror. Sí, ahí está clarísimo. Noel, ya terminamos otra hora más y te comprometemos, aunque sigamos en cuarentena y sigamos en casa cuidándonos, a volver a dialogar la próxima semana para ver qué nos depara esta Venezuela que queremos que pronto vuelva a ser soberana. Jenny, gracias a todos. Y recuerden un momento aquello, las oportunidades están allí. Este mensaje del presidente Trump de llevar de nuevo las empresas hacia América y hacer América completa, grande, es una oportunidad importante que nosotros tenemos para hacer valer ese viva Venezuela. Viva Venezuela. Gracias, Noel. Buenas noches.